Escliar haga una exposición sobre la temática planteada en el flyer y luego va a haber una ronda de preguntas como para ir cerrando. Así que bueno, yo en un ratito ya lo presento como corresponde, pero quería contarles que bueno, nosotros somos un grupo de docentes, en general somos toda familia. Comenzamos trayectorias capacitando a gente que quiere concursar para ascensos jerárquicos en la docencia, para cargos de secretarios, de director, de inspector. Y hay mucha gente acá que está en este grupo, en esta charla, que acompañó en el principio de todo esto. Esto empezó con grupos presenciales de docentes que nos reuníamos en estaciones de servicio, en alguna escuela a la noche. Y bueno, acá está Cacho, Leo, que le agradezco un montón porque él estuvo en el inicio de todo esto. La verdad que tuvo mucha confianza en nosotros y siempre estuvo apoyando esta actividad. Y con el tiempo fuimos, digamos, expandiendo algunas actividades y el año pasado se nos ocurrió comenzar a invitar a autores, porque bueno, tenemos una bibliografía bastante amplia para poder rendir y no sé, me pareció interesante ya, no sé, esto de pibe, siempre me interesó entender la mirada de los autores, de su mundo. Me parece un mundo bastante interesante, fantástico. El hecho de poder investigar, de buscarle la vuelta para compartir conocimiento. Y me parece interesante que, bueno, que ellos hablen con nosotros, entender que no son extraterrestres, que son docentes tan sencillos, simples como nosotros, pero bueno, que se dedican a hacer el registro de la cosa, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, lamentablemente, y bueno, poder entender su lógica, su mirada, sus sistematizaciones, su disciplina. Así que eso me parece muy interesante porque nos ayuda en la gestión diaria, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Carlos. El doctor Carlos Escliar es doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana, con estudios de postdoctorado en educación en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y la Universidad de Barcelona. Es investigador principal del CONICET y del área de educación de Flaxo, Argentina, donde es director académico del Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias y del curso de Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación. Coordinó el área de educación de Flaxo, Argentina, entre los años 2008 y 2011. Fue profesor en distintas universidades del país y del exterior. Escribió ensayos educativos y filosóficos, entre ellos Habitantes de Babel, Políticas y Poéticas de la Diferencia, Laertes 2001, Experiencia de Alteridad en Educación, Homo Sapiens 2007, ambos con Jorge La Rosa, Huellas de Derrida, Ensayos pedagógicos no solicitados, del Estante Editorial 2005, con Graciela Frigerio. Lo dicho, lo escrito, lo ignorado, ensayos mínimos entre educación, filosofía y literatura, Minio y Dávila 2011, tercer premio en el Premio Nacional de Ensayo Pedagógico, Secretaría de la Cultura de la Nación, Argentina 2012. Desobedecer el lenguaje, educar, Auténtica Editora 2014, Pedagogía de las Diferencias, Noveduc 2017. Mientras respiramos, Noveduc 2020. Además de sus publicaciones académicas, ha publicado varios libros de poemas, microrrelatos y ensayos literarios, entre ellos Escribir tan solos, Marmará Madrid 2017. La inútil lectura, Marmará Madrid 2019. No tienen prisa las palabras,
Candaya Barcelona 2012, Hablar con desconocidos, Candaya Barcelona 2014, Como un tren sobre el abismo, Vaso roto, Madrid 2019, tradujo La otra verdad, Diario de una diversa, de Alda Mirini, Marmará, Madrid 2019. También, bueno, algunos lo seguimos en Instagram y él cada tanto va poniendo algunos relatos bastante interesantes a los que nos gusta seguirlo. Y bueno, le doy la bienvenida a esta experiencia que es trayectoria para mí y la verdad que es un orgullo poder compartir con un autor de su nivel este espacio. Así que Carlos, la palabra es tuya y te seguimos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Marcos, por la invitación, por darme este lugar para poder conversar. Primero, espero que se encuentren bien. Hace un tiempo yo he comenzado a elegir una forma de intervención pública que en el medio del océano de videos, podcasts, entrevistas, artículos, conferencias, conversatorios, ciclos, pudiera ser un ejercicio que contemplase una posibilidad riesgosa, como es la de pensar en voz alta y hacer público, compartir, poner a disposición, acompañar una situación tan extraña, tan incierta, tan dolorosa como la que vivimos. Y en ese ejercicio vivo he intentado no hacer de estos encuentros una repetición de lo que ya sé, de lo que ya tengo, de lo que ya escribí. Al mismo tiempo, el riesgo tiene que ver con la imposibilidad de una reinvención permanente, porque toca prácticamente todos los días estar haciendo intervenciones públicas más allá de las clases, seminarios, mis otras actividades del campo literario, político, literario, y eso hace con que el riesgo que asumo es un riesgo de intensidad, es un riesgo que toma en cuenta la presencia de los demás y que da un margen para conversar de verdad, para no caer en la trampa o en la tentación de conversar sobre cómo inmediatistas o apurados, sino para tomarnos un respiro. Utilizo eso del respiro porque justamente estamos viviendo una época donde la respiración se vuelve dificultosa. Es metafórica, pero no lo es. Y quería aprovechar unos pocos minutos para dar cuenta de algo que dijo Marcos que me interesó mucho al principio sobre un plano más íntimo, si ustedes quieren, un plano más personal, a propósito de cómo se construye un pensamiento, o cómo se construye una escritura, o cómo se construye algo que no quiero ser pretencioso, pero que por lo común se llama de teoría, porque me parece que es en vez de ser un manto invisible y ocultarlo o no explicitarlo, creo que es asumir una perspectiva de mucha transparencia y de mucha honestidad de hacerlo. Y últimamente me he planteado hacer este ejercicio para repensarme, sobre todo en virtud de algunos efectos de lo que escribo, de lo que digo, que me complace seguir acompañándolo, hacerme responsable de algunos efectos. Y entonces me pareció un buen punto de partida, incluso improvisado, tomar en cuenta cómo
A ver, la cuestión aquí sería cómo se llega a ser el que se es, que es la pregunta formativa por excelencia, porque implica, supone la narración no del yo, sino de lo que es mío, y hago esta distinción. Implica una biografía, una historia personal, un devenir. Y como algunos de ustedes sabrán, mi relato sobre mi construcción del conocimiento no es lineal, nunca lo ha sido, porque he pasado por travesías, países, experiencias, instituciones completamente diferentes. Desde mis comienzos en La Matanza, en la ruta 3 kilómetro 30, en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en escuelas de educación especial, universidad, donde muy joven me hice profesor, muy joven, prácticamente desde los 21 años, que asumí ese destino, esa vocación. Justamente ayer, anteayer, hice una charla sobre vocación y destino. Es una cuestión que me importa mucho en tiempos donde la docencia está buscando su propio modelo, su propia arcilla. Previamente a todo eso, yo fui maestro recreador, trabajé como maestro informal, como maestro de educación informal, sobre todo en actividades recreativas de tiempo libre, de la cual heredé una fuerte impronta de entender la educación también como un tiempo separado de los tiempos corrientes, de los tiempos lineales, de los tiempos cronológicos. Pasé por varios países donde hice experiencia, donde hice no solo universidad, también experiencias callejeras, experiencias de educación social, como se llama en Uruguay, en México, en España y en otros países. Y cuando pienso qué intento hacer, qué es esto de poner una voz pública, una escritura pública, evidentemente que no busca ni el agrado, ni busca la adhesión, por el contrario, busca conversar, y en la conversación efectivamente es donde se desnudan las diferencias, y son esas diferencias las que me han permitido construir algo que es llamado humildemente pedagogía de las diferencias. Me da la impresión que lo podría plantear en tres términos oposicionales, pero al mismo tiempo yo creo que en el medio hay mucho para conversar, es decir, que lo planteo en forma de oposición, pero siento más bien una tensión, más que una oposición de dos términos. Y que son básicamente tres instrumentos que he tratado de usar y que sigo utilizando para acercarme al conocimiento, y que desde ya tienen como origen toda una ética de la escucha y de la mirada. No lo puedo resumir así, porque le tendría que agregar un cuidado extremo al lenguaje, un cuidado extremo de que ese lenguaje no se convierta en algo infectado de poder, o en algo que quiere crear leyes universales o generales o conceptuales. Me he rehuido bastante de ese tipo de lenguaje. Lo que ha quedado, lo que he podido hacer, es un híbrido entre diferentes disciplinas de las cuales tomo ideas, fragmentos, estilos, gestos, que son tanto pedagógicos como filosóficos como literarios. Y en esas tres tensiones que ahora explicitaré, pero que además configuran algo que muy entre comillas podemos llamar metodología, porque básicamente son formas de aproximación a ese deseo de realidad, pero también deseo de ficción que todos tenemos, o que el educador debería tener. Me planteo más como deseo de realidad, no apropiación. Es donde establezco
eh, esos extremos de la tensión, ¿no? Y el primero tiene que ver con haber asumido no un punto de vista, no un punto de vista definido de una vez y para siempre, no un punto de vista ya cimentado, ya construido, porque tengo la impresión que a veces los puntos de vista se endurecen, se solidifican y no permiten que pase lo otro, lo inesperado, lo imprevisible, el acontecimiento, la experiencia. Y entonces yo llamo a esto, más que un punto de vista ya concretado, una forma de exposición. Es decir, no es un punto de vista sobre la realidad, y por eso escapo frecuentemente de algunas invitaciones televisivas apuradas y coyunturales, no porque no tenga mi opinión al respecto, sino porque necesito no solo dar una opinión, sino construir una o contar una forma de exposición. Yo creo que cuando uno conoce algo, lo puede hacer porque ya ha tenido un punto de vista sobre ese algo o porque se ha expuesto a ese algo y en esa exposición se genera un tipo de saber, probablemente un tipo de saber no utilitario, no inmediato. Yo lo llamaría un darse cuenta, un caer en la cuenta, que me parece por otro lado una de las mejores, de las más coloquiales, de las más asimilables concepciones del aprender, el darse cuenta, el caer en la cuenta. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos exponernos a eso que llamamos lo real. Necesitamos entrar, sumergirnos, inundarnos, dejarnos atravesar, incorporarlo. Y esta es la primera tensión, ¿no? Cuando uno intenta reconocer puntos de vista, pero también intenta descifrar las formas de exposición al interior de las cuales ese punto de vista puede ser asumido y defendido con toda la vida, no por el momento, sino con toda la vida. Yo me acordaba en medio de esta apertura, que me resulta muy interesante y que espero que a ustedes también, en esta confianza y en esta confesión que hago, una lectura que hice hace un tiempo, que se llama Palomar, de Italo Calvino, un libro menor para él, para el autor, un libro que nace de un posible doble personaje, pero que acaba siendo uno solo, que es Palomar, el señor Palomar, y que iba a ser contrastado con otro señor, y ambos iban a representar de alguna manera los arquetipos del conocimiento en la sociedad occidental. Uno, Palomar, es el que se pone a distancia, se pone en la lejanía, y el libro comienza con su deseo de conocer el mar, que más de que un deseo es una pretensión. Quiere de alguna manera determinar qué es el mar. Una posición esencialista. Y se encuentra con el problema evidente que el mar es inconmensurable, de que el mar es inmenso, de que el mar se mueve, de que el mar se transforma, de que una cosa es estar en la orilla y otra cosa es estar adentro, de que una cosa es ser turista y otra cosa es ser, eh, en términos de hoy, un refugiado que llega a través del mar a unas playas. Uh, y no lo logra, no logra conocer el mar. Por lo tanto, lo que va a hacer el Palomar es querer conocer una ola como unidad de ese mar, ¿no? Como unidad mínima de ese mar, con la pretensión de conocer el mar representado en una ola, y tampoco lo consigue. Las olas se envuelven, se desplazan, tienen diferentes movimientos en diferentes lugares. Y al fin y al cabo se distrae con otra cosa, y a esa otra cosa también la quiere conceptualizar, sintetizar, asimilar. Y yo, haciendo esa lectura contrastada con el otro personaje que nunca se desarrolló, pero que sería aquel
que en vez de ponerse a lo lejos se pone a perforar en profundidad para buscar en el origen, allá abajo, en el fondo de la tierra, el supuesto inicio de un conocimiento. Pensando en ello es que evidentemente yo no asumo puntos de vista consagrados, sino que dependiendo mucho de las formas de exposición, y para darles un ejemplo, digo, dependiendo mucho de esas formas de exposición, la forma que el lenguaje asume es completamente distinta, por momentos cruda, seca, y por momentos exageradamente poética. Les cuento en medio que ahora estoy haciendo un trabajo que reelabora todas las experiencias de mi vida a propósito de encuentros con lo que llamamos vagabundos, esas personas que están en una afuera, pero no en una afuera con respecto a un adentro, sino en una afuera de todo mundo, en un mundo que no es este mundo y que no obedecen a las lógicas de exclusión-inclusión, interioridad-exterioridad. Y en esa reelaboración, con decenas, centenares de testimonios, de hablas, de conversaciones, es que pretendo hacer algo que ya fue hecho por otros dos no, por dos grandes filósofos contemporáneos como fueron Foucault, tanto con la literatura como con la locura. Con la literatura, en el sentido de que la literatura para él se convertía en una fuera del lenguaje usual, y la locura porque se convertía en esa fuera de la razón, o de la cultura, o de la sociedad, etc. Y Blanchot, Maurice Blanchot, que también habla de la parte del fuego, es esa parte donde las sociedades tienden a incendiar, a quemar, a hacer cenizas todo lo que no comprenden, todo lo que rehúye al conocimiento oficial, al conocimiento modélico, al conocimiento en boga. Y esta es solo la primera tensión de las tres que se me ocurrió contarles ahora, porque por otro lado también tienen que ver con la forma de exposición a lo educativo y versus un punto de vista que uno tiene sobre la escuela, sobre los maestros, las maestras, sobre nuestra tarea, etc. En todo caso, la forma de exposición modifica todo el tiempo los puntos de vista. Hace de los puntos de vista algo más parecido a lo fluido, lo hace menos sólido, claro, pero sobre todo porque se ve, repito, afectado en cada momento de la exposición. Es decir, que me entenderán cuando deriven la segunda tensión, y la segunda tensión es la utilización de un lenguaje descriptivo o la utilización de un lenguaje narrativo. ¿Y esto qué quiere decir o qué supone? Yo creo firmemente en la narración, creo firmemente en el había una vez, creo firmemente en que toda la gente tiene una historia para contar, creo muchísimo en la narración de los ancianos, en la narración de las niñas y niños, creo que en la narración se juega la oportunidad de levantar la mano y decir algo sobre uno, o escuchar, porque no se trata solo de narrar en términos personales, sino de escuchar narraciones de otros que tienen algo para contar y que hacen de la vida una vida plural, y que hacen de la vida la búsqueda de otras vidas posibles, y que hacen de un destino al que todos creemos trazado de antemano, un destino que se multiplica. Mientras tanto, yo creo que el lenguaje descriptivo otra vez toma una cierta distancia y otra vez entra en una idea de género del lenguaje en el cual yo me siento bastante desafecto, ¿no?
porque como verán en la tercera tensión, es justamente porque en la descripción hay una tendencia muy habitual de justamente describir escenas o de puntualizar escenografías que a mi modo de ver pierden de vista lo singular, lo específico, van armados, munidos de una cierta metodología descriptiva, a elaborar a partir de un punto de vista quizás previo qué es lo interesante y qué deja de serlo, qué es lo que hay que subrayar y qué hay que desechar, olvidar, ignorar. La narración tiene tantos recovecos y aunque la idealice, es que soy muy, muy amante de la novelística, de la ensayística, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la filosofía, que confluyen justamente cuando no se vuelven hiperdisciplinarias, cuando no se vuelven monólogos para uno mismo o para los colegas, se vuelven despliegues de mundos y de vidas. Y aquí hay una clave pedagógica, educativa, formativa, a mi modo de ver esencial, a mi modo de ver crucial, que es si el lenguaje narrativo entrase de verdad masivamente y fuese el lenguaje de la educación, probablemente las vidas tendrían otras vidas disponibles, los mundos o este mundo tendría otros mundos disponibles. Y me voy sin más a la tercera tensión y luego hago el hilo para dar paso a lo que quiero más específicamente comentar hoy a propósito de esta encrucijada que hemos planteado con Marcos Común. Y es lo que podríamos llamar, si en el primer caso tiene que ver con la tensión entre el punto de vista y la forma de exposición, y en el segundo, la descripción y la narración, tal vez el tercero llegue por añadidura, llegue con una cierta frescura y naturalidad, que es comprender la diferencia entre la escena y la situación. Las escenas se ven desde lo alto, desde lejos, las escenas son paisajes, las escenas son sistemas, estructuras, las escenas están escritas y los actores, los otros, tienen que seguir muchas veces al pie de la letra la escena trazada de antemano. Entre la escena y la situación, que también es una distinción cinematográfica muy clara, que es el gran foco, el foco puesto en la inmensidad o el foco puesto en la particularidad, que perfectamente se pueden entremezclar, por supuesto. Yo he sido, he tratado de ser, creo que vale la pena ser más situacionista que escenográfico. Y cuando digo situacionista o apegado a las situaciones, que no a las coyunturas, que son dos términos que a veces se confunden, lo que quiero decir con ello es que las situaciones donde estamos, es decir, no es solo lo que podemos ver y describir, sino que es también donde nos encontramos. Y, y allí la mirada, la escucha, las palabras, no solo están afectadas, sino aquejadas por la situación en la que se vive, por la situación donde se está. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque me parece, y hoy sí que lo hablábamos con un grupo de Rosario, con el que vamos a hacer un trabajo con la Chiqui González y otra gente, a propósito de lo que podría significar una figura del educador o una formación del educador directamente volcada hacia una ética o una política, incluso una estética relacionada con las formas del estar del educador. Más ahora con estos distanciamientos, estas virtualidades, la idea del arte de la presencia, o el oficio de la presencia, o la tarea de la presencia, del estar presente allí donde a veces tomamos la palabra, a veces escuchamos, a veces hacemos cosas con otros,
Y a mi modo de ver eso requiere de una cierta elaboración y reelaboración cotidiana, constante, también ahora en estas circunstancias, sobre qué de verdad significa más allá de lo físico, más allá de los medios de transmisión, el estar en un lugar. Más allá de la decisión, la voluntad, la profesión, el empleo, el trabajo, el arte, como quieran llamar al oficio, al educador, insisto con esta idea de que prefiero la situación porque me obliga permanentemente a debatir con otros y conmigo esa figura múltiple de la presencia, ¿eh? Porque por otro lado alude a otra cuestión que es que no podemos, de alguna manera no podemos estar de cualquier modo, o cualquier modo no es válido para ese estar siendo docente. Como verán, hay una serie de efectos de estas tres tensiones, ¿no? Hay una serie de efectos que son, no diría infinitos, pero que serían incontables en este momento, más aún con el tiempo acotado que tenemos, y esto sería encantador desarrollarlo a largo plazo, y es el hecho de la notable diferencia entre la situación y la escena con respecto a la materialidad de nuestra presencia, ¿no? Me refiero aquí con la diferencia sí conceptual que hay entre Occidente y otras formas de pensamiento a propósito de lo que distingue el ser del estar, que para mí no es menor. Eso llevó a incomprensiones y hasta yo diría masacres, sin exagerar, por esta suerte de confrontación entre formas de ser y de estar. Les cuento algo que puede ser anecdótico o no, depende si ustedes lo colocan en el mismo plano de las cosas que vengo comentando, y es aquel fragmento de un cacique brasilero llamado Ailton Krenak, que últimamente ha tenido la posibilidad de publicar su idea. Y este fragmento que les comentaré casi de memoria viene de un libro que en portugués se llama Ideas para Adiar o Fim do Mundo. O sea, ideas para postergar el fin del mundo, ¿no? Ideas para postergar el fin del mundo. Y en un momento él se pone a hablar de las montañas como una relación entrañable que tienen determinadas comunidades indígenas en ciertas zonas del Brasil, pero también en tantos otros lados del mundo, que es aquella relación casi de amistad, de ofrenda, de mutuo cuidado, de mutuo cuidado. Y en una ocasión llega un antropólogo, si no recuerdo mal, norteamericano, que quería hablar con una anciana de una tribu. En este caso creo que la anciana era de los Hopi norteamericanos. Y con un mediador con el que ya habían concertado la cita, y en este afán tipo Palomar de este investigador conocer la ancestralidad de un pensamiento, la ancestralidad de una cultura, llegan hasta el lugar, el mediador va a buscar a la anciana, vuelve y le dice al antropólogo que en ese momento la anciana no está disponible, que lamentablemente no lo va a poder atender en ese momento, que él inclusive la vio pero que no la puede molestar, porque la anciana estaba hablando con una piedra, una roca enorme, quiero decir, ¿no? Y el antropólogo, completamente absorto y perplejo, le dice: ¿cómo que está hablando con una piedra? Está hablando con su hermana, le dice el mediador. Su hermana, la piedra es su hermana, está hablando con su hermana. Y entonces
será imposible que lo atienda. Entonces el antropólogo dice, pero ¿cómo es posible que hable con una piedra? Como si esto diera señales de extravío, demencia, locura. Y el mediador, que también era de esa tribu, le dice, ¿cuál es el problema de hablar con una piedra? Usted quería conocer lo ancestral y ahí hay una parte de las más interesantes, de las más importantes, de las esenciales, ¿no? Es esa no disociación entre la vida y el mundo, que es esa no disociación entre lo humano y la naturaleza, que es esa no disociación entre cultura y cuerpo. Y para eso la descripción no alcanza a rozar el conocimiento, la escenografía queda en la superficie, es banal, y el punto de vista del antropólogo o de la anciana ya está asumido. La anciana estaba expuesta a la piedra, el antropólogo está en una posición donde su punto de vista no le permite comprender la otra vida, esa vida de afuera para él, ¿no? Esa vida que está afuera, afuera de su comprensión, afuera de su alcance, afuera de su lenguaje, afuera de su mundo. Y que el conocimiento lo que hace permanentemente es traer ese afuera al adentro, y ahí en el adentro ya sabemos que hay muchas estrategias, muchos procedimientos de usurpación, ultraje, incomprensión, domesticación, subalterización, todo lo que ustedes conocen. Y aquí me parece, y planteo este umbral para pasar al otro, defiendo esa idea del estar, o en todo caso de ponerla en los términos de estar siendo. Creo en la idea de estar siendo infancia y no de qué es la infancia. Creo en la idea de estar siendo lo que ustedes sean o quieran, como un gerundio que nunca es infinitivo permanente, como un modo de estar más que de ser. Y me viene también a la memoria aquel amigo antropólogo mexicano que cuando quiso preguntar por la identidad de los indios que conformaban una tribu llamada Triqui en el norte de México, muchos de ellos le decían cosas completamente no occidentales a propósito de qué significa para ellos ser Triqui, quizás porque la pregunta era inconducente. Recuerdo particularmente una respuesta de un cacique mayor que decía aquello de ahora estoy siendo muy Triqui. En esa radicalización de un sentimiento de estar siendo algo, y que en otras épocas había sido mucho menos Triqui. Estar siendo, para asumir la posición de una ancestralidad y de una contemporaneidad distinta a la lógica de la identificación de lo que se es o no se es. El niño que es en tanto no es adulto o no es joven, el joven que es en tanto no es, no está dentro del mercado de trabajo, y así uno podría seguir toda la vida. En este ejercicio en voz alta voy a dejarles a compartir con ustedes una serie de títulos extraídos de situaciones, de títulos extraídos de formas de exposición y de títulos extraídos de narrativa. De algo que revelaría un poco lo que para muchos es un presente insoportable, pero es el que hace, es la materia con la que podemos pensar. Acostumbrados como estábamos o a pensar lejos o antes, o pensar demasiado cerca y después, creo que la experiencia de la pandemia, la experiencia de la incertidumbre, la experiencia del desmoronamiento, la experiencia del riesgo, nos ha llevado a algunos, algunas, a otros no. No es una exigencia, no es una obligación, pero algunos se han encontrado más que buscado la idea de pensar durante,
no pensar anticipadamente ni pensar en suspensión posterior. Y en ese pensar durante les entrego algunas percepciones. Y esas percepciones necesitan de narrativas permanentes de otros y otras. No para solidificarse, sino para volverse todavía más hondas y más complejas. Para encarnarse. Para que no caigamos en el juego de esto a mí no me pasa o esto sí me pasa, y poder comprender lo que pasa, lo que nos pasa, aunque no me pase o aunque no te pase. El primero de esos titulares es una cierta sensación registrada, escuchando, viendo, participando comunitariamente, de una idea que la voy a tomar literalmente, pero que existe, de alguna manera está allí. Es una cierta idea o percepción, para ser más claros, de una suerte de mutación, porque esta es la palabra que más he escuchado, de nuestra tarea, de nuestro oficio. Y ya verán cómo en estos titulares, en estos títulos, construimos la pregunta por la encrucijada entre la educación como experiencia, incluso como experiencia de emancipación, de liberación, o como experiencia de otra cosa que no la experiencia sin educación, en confrontación con las exigencias de rendimiento. Entonces, el primer titular que alude a esa idea de mutación es porque muchos educadores se han visto enfrentados a otro tiempo, otros medios, otros dolores, otras potencias, impotencias, que de alguna manera mutan aquel esquema, aunque algunos se resisten a mutarlo y por lo demás quisieran reproducirlo todo el tiempo que fuera posible, que es la mutación de nuestro oficio en términos de no es suficiente enclaustrarnos, encerrarnos en un binomio enseñar-aprender, incluso en algunos casos es más detallado, en el binomio dar clase, hacer escuela, para extremar un poco esta idea, sino que ha habido y hemos tenido que asumir partes de un oficio que quizá viene de otra parte, que quizá otras áreas de las ciencias o de las prácticas han desarrollado, que quizá parte de los educadores ya habían realizado, sobre todo cuando trabajan con ciertas poblaciones en estados más emergenciales, más marginales, como son, y en eso explico el desplazamiento del binomio enseñar-aprender a prestar atención, sostener, acompañar, cuidar y mantener una conversación. Sin lo cual, sin esta mutación o desplazamiento, sin lo cual hubiera sido imposible cualquier idea de proseguimiento de un sistema que yo creo que claramente en estos casos descansó en su día a día, en su tarea más de urdimbre, de tejido, en las espaldas de los educadores. Entonces la dejo como un signo. ¿Habrá entonces una mutación o volveremos o iremos hacia la réplica de concentrarnos en ese par enseñar-aprender o el desborde de lo que ha ocurrido nos llevará a no perder de vista que el educador también es una figura de cuidado, también es una figura de compañía, también es una figura de la atención, también es una figura de la conversación y de el sostén. Que la pandemia haya revelado nuestra absoluta interdependencia y necesidad de interdependencia no exime de este análisis más puntual. El segundo titular, yo lo plantearía en estos términos.
creo que hemos tenido que revisar, y si no, tendremos que hacerlo, los términos de la continuidad pedagógica frente a la experiencia de lo que no fue continuo, fue discontinuo y lo sigue siendo, pero aún más frente a la idea de vacío y la idea de interrupción. Es decir, lo que este título quiere sugerirnos, es que dando por sentado en la habitualidad o en la naturalidad de un trabajo cotidiano, donde la continuidad pedagógica no era otra cosa que el día tras día tras día, la hora tras hora tras hora, una situación como la que hemos vivido, no una escena, sino una situación como la que hemos vivido, ha traído a la luz un corte, una interrupción clara. Lo que no quiere decir que algunas instituciones o algunos ministerios o algunas secretarías no hayan abonado todo su esfuerzo a insistir en la continuidad pedagógica, pero al interior de esa ilusión han ocurrido experiencias de discontinuidad, como dije, vacío e interrupción. Por lo tanto, hay que regresar, retomar o volver o ir hacia una educación que en parte ha continuado, pero en los sistemas desiguales ha continuado de manera desigual, donde hay mucho afuera, mucho abandono, mucha deserción, y entonces la vuelta, el regreso o la ida a la escuela, a las instituciones educativas, no puede ser pensada como simple continuidad, sino que nos pone delante de una experiencia básicamente de interrupción. Y el título entonces sería un poco cómo pensar, cómo alojar, cómo dar hospitalidad a esas narrativas de lo interrumpido, de lo vacío, de lo perdido, de lo ausente, más que el discurso oficial e incluso el lenguaje descriptivo de la continuidad pedagógica para los aprendizajes curriculares significativos o como quieran llamar. El tercer título en esta encrucijada es aquel de haber tenido la oportunidad de reflotar una vieja discusión que oscila entre la función y la forma de las escuelas, donde históricamente la forma de las escuelas se redujo a un problema o de cómo se estructura el poder en los sistemas, o cómo se ejerce, o un problema arquitectónico, o un problema territorial, pero nunca fue pensado como que la forma de la escuela tenía mucha más trascendencia y significado de lo que creíamos. Me da la impresión de que todos hemos sido en algún momento de la vida funcionalistas con respecto a la educación, y esto quiere decir intentar definir para qué sirve, debatir a propósito de su utilidad, discutir sus objetivos, su planificación, su dimensión futura. Y en ese sentido nos hemos embanderado en la idea de la educación como preparación, ¿no? La educación es algo que en sí parecería no tener un sentido del presente, sino que siempre está al servicio de una preparación hacia adelante, un remedio del pasado y una preparación para adelante. Y yo creo que la forma de las escuelas, tema que como mucha otra gente nos hemos prestado atención, y hace unos años sí, es decir, que al visitar, al trabajar junto con instituciones, hay algo de esa forma, y no me refiero a la forma aparente, no me refiero a la forma arquitectónica, sino algo que es su natural como cultural, como social forma de organizarse, que tiene que ver con lo esperablemente democrático, público, plural, transversal, etcétera, etcétera. Esa es su forma, no es su función, y a veces hay como una contradicción, ¿no? La función es preparar descuidando
estas formas múltiples, democráticas, y otras veces las formas determinan la función, sin más. ¿Qué es lo que se aprende en las escuelas? Bueno, a veces otra cosa distinta a lo que la función pretende, debido a las formas en que esas instituciones están organizadas. Y creo que ante el cierre de las escuelas y ante el tratar de continuar pedagógicamente de cualquier forma, es evidente que esto implica una encrucijada en cuanto, otra vez, la forma no es cualquier cosa, la forma no es simplemente el contorno, la forma no es superficial. La forma es espacio y tiempo. La forma es espacio y tiempo. Y hay mucho para conversar a propósito de esa forma que crea un espacio y un lugar determinado y que crea un tiempo y una experiencia de temporalidad determinada que no se parecen en nada ni a otras instituciones ni a otras comunidades, etc. Lo siguiente, el siguiente título es entender la experiencia de la igualdad ya no como una promesa o como una amenaza. Tenemos que ser iguales como normatividad o como homogeneización, o te prometo, prometemos la igualdad luego, después, más tarde, más adelante, que siempre se apoya en pequeñas desigualdades, en pequeñas lamentables desigualdades, esa promesa de la igualdad. Y entonces haber entendido que la idea de la igualdad es una idea que la escuela puede construir en términos de atmósfera comunitaria y que es fundamental para esa composición de otro tejido social que no los tejidos exitistas, machistas, xenófobos, racistas, patriarcales que existen en la comunidad más alargada. Recompongo esta encrucijada y digo entonces que lo que tuvimos a nuestra frente ha sido la posible mutación de nuestro oficio, la experiencia de lo discontinuo en un tipo de tarea que se sostiene y se soporta en su continuidad, el debate entre la función y la forma de las escuelas y otra caracterización de la idea de la inteligencia, perdón, de la idea de la igualdad, porque estaba pensando cuánto esa idea de la igualdad responde también a lo múltiple, a la multiplicidad. Es decir, cuánto lo múltiple también contribuye a una atmósfera de igualdad. Bueno, yo llegaría hasta aquí. Quizás he utilizado más tiempo confesando un proceso que recién ahora estoy en condiciones de elaborar, de tornarlos públicos para también producir un cierto tipo de conversación, y esta segunda parte que no ha sido sino una enunciación tomada de las narraciones, situaciones y exposiciones al mundo y a la vida en las que he participado y que me han llegado. Les agradezco mucho haberme escuchado hasta aquí y, por supuesto, encantado de tener un tiempo de escuchar, de conversar, de pensar. Muchas gracias. Me quedé pensando en alguna de las cosas que dijiste al principio y sobre el espacio que estamos construyendo, y coincido que todo esto tiene que ver con un ambiente de confianza, ¿no? Donde obviamente uno se expone sus ideas, el cuerpo, todo, su casa, y obviamente esto crece y se transmite a través de la confianza que tenemos entre los docentes
muchos que tenemos una idea respecto de la escuela, de estos espacios de situación. Pensaba en lo que decías y pensaba también en lo que dice Matus respecto de describir la situación, y cómo él plantea a partir de ahí una planificación estratégica, ¿no? Que obviamente las situaciones te la cambian día a día, hora a hora. Y yo venía pensando qué cosas converso a veces con la gente que quiere estar en la gestión, y me parece interesante dos conceptos para aplicar, que vos también los planteás en tu libro Pedagogías de las Diferencias. Y uno es la educabilidad en el sentido amplio, y el otro la alteridad, ¿no? Cuánto muchas veces nos falta a los docentes respecto de estas dos cosas. Y sabés que estaba releyendo una partecita del libro tuyo sobre alteridad, justicia, y también ahí se plantean unas encrucijadas. Ante la diferencia, ¿no? Planteabas un par de conceptos que dicen: no estamos preparados, y vos a ese concepto o a esa idea le planteás estar predispuestos, estar disponibles, ser responsables, una cuestión de disponibilidad y responsabilidad ética, disponibles para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. Y cómo se plantea diariamente, ¿no?, estas encrucijadas de a quién estamos recibiendo y cómo se construye confianza en ese sentido. La verdad que te agradezco, porque cada vez que repienso un proyecto institucional o una forma de conversar respecto de alguien que quiere estar en un cargo, cuánto tenemos que pensar, reflexionar sobre lo que nosotros estamos confiando, ¿no?, y construyendo en ese sentido. Así que ¿Puedo bueno, decirte está. dos cositas sobre eso? Sí, 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 dale, dale, dale. Te agradezco porque, digamos, la conversación sirve también para subrayar, ¿no? Para ver cómo se ha subrayado en quien escucha cosas que yo pude haber dicho, cosas que estoy diciendo. Yo la primera, con respecto a la educabilidad, que curiosamente ayer una estudiante me confundió con Ricardo Vaquero, que es el que habla de Sí, educabilidad, sí, ¿no? Le tuve que sí, sí. aclarar que yo no había usado esa expresión, que la había probablemente citado Ujú. por la sospecha de educabilidad, no por el concepto de educabilidad, ¿no? Sino porque veía algunos gestos de recelo frente a algunos cuerpos, a algunas mentes, en fin. Ujú. Y tengo por mi forma de exposición, porque además he trabajado eh, con poblaciones, eh, bueno, en gran medida de educación especial, y vengo de allí, digamos, eh, donde hay otro punto de vista, y ese sí que es un punto de vista inalterable, o sea, es un punto de vista como una especie de idea que no puede ser traicionada, y que es que de alguna manera somos educadores porque creemos que todos pueden todo. Ujú. Siendo el todo, el segundo todo, siempre sujeto a revisión, ¿no? ¿Qué será la totalidad? No lo sé, pero yo no puedo construir pedagogía a partir de la duda y la sospecha que históricamente ha definido a algunos sujetos como que no pueden todo, ¿eh? Y a otros sujetos como sí lo pueden todo, porque en esa división es una división muy clasista, por otro lado, muy clasista. Obedece a una antropología del Ujú. clasismo y de las clases sociales. Y no quiero enredarme en esa posición. Lo que sí afirmo es que parto de la idea, es una travesía, quién sabe, ¿no? Es el misterio, el enigma, vamos a ver, pero no defino de antemano los que sí y los que no.
sino que en la construcción inicial siempre está presente esta idea. Todos pueden todo, y que no tiene que ver con la felicidad ni con una especie de eslogan vacío, sino en una firme creencia de que de verdad cualquiera puede, y en eso no habla de los sujetos, habla del proyecto. Es otro de los elementos que uno está considerando. Hay una idea muy naturalizada de una suerte de, que yo siempre lo comento, ¿no? Como una línea que está trazada demasiado firme entre ciertos cuerpos, ciertas mentes, ciertas capacidades y ciertos lugares o papeles o roles sociales. Y a mí me parece que un educador es el que no confía en esa linealidad, ¿no? Es el que la destituye de sentido, le da otro valor a la idea de no hay un destino trazado de antemano. Porque esa es la derrota de nuestras sociedades desiguales, ¿no? O es el triunfo de los que quieren sostener el status quo. Y es que ciertos cuerpos, ciertas mentes, ciertas capacidades no pueden, y ¿para qué? ¿Para qué? Ahí es donde creo que vale la pena asumir puntos de vista. Son casi los únicos lugares donde yo creo que si uno no tiene un punto de vista nítido en este sentido, si duda o si tiene una cierta tibieza en este sentido, puede hacer trastabillar un proyecto, y lo peor es afectar destino. El proyecto, bueno, que se sostenga como bien o mal se pueda, pero los destinos son innegociables, ¿no? Sé que esto es una responsabilidad muy alta, es una responsabilidad muy pesada, pero la educación tiene un sentido del presente, de lo que hacemos aquí ahora, pero también deja huellas, y hay muchas veces que esas huellas, esas marcas, son heridas, son humillaciones, son postergaciones, y hay otras veces que son decisivas en otra dirección, ¿no? En el sentido vocacional, en el sentido de asumir un destino, de cual alguien dice, en función de cómo fui educado, tomo esta línea, tomo esta dirección en mi vida. Y en otras es escapar, huir, ir para el otro lado, salir de eso. Y a veces es demasiado tarde. Aunque uno insiste con que la infancia es cuando no es demasiado tarde, en algunos cuerpos ya es demasiado tarde, y lo sabemos. No hay política compensatoria que resuelva esos años de humillación, de heridas, de apartamiento, de exclusión, de desconfianza, de sospecha. Quería solo retratar eso porque creo que has dado como en un clavo, a propósito de cómo subrayar el hecho de si un punto de partida de proyecto o de gestión o de dirección es una división al interno de una población escolar o una división territorial de la población escolar, estamos ante un conflicto que es, en vez de habilitar, es inhabilitar, ¿no? O es condicionar. Bueno, están abiertos a realizar preguntas, opiniones, emociones que quieran contar. Puntos de vista, formas de exposición. Bueno, mientras van pensando, yo no sé si por ahí ponerlo como punto de vista, pero... Marcos. Sí, ahí está, hay alguien, bien. Natalia. Natalia, sí. Nada, estaba escuchando un poco todo lo que Carlos fue hablando, y iba repensando, ¿no? Y lo iba poniendo en imagen, en lo que uno vive cotidianamente, ¿no? Entonces me llevó a esto, a lo que él hablaba del lenguaje descriptivo y narrativo, ¿no? Y sí, coincido en esto de que, bueno, lo descriptivo es como que todo el tiempo nos interpela desde la afuera, porque nos pide, bueno, nos solicitan, bueno, tal o cual cosa del estudiante, ¿no? Nos lleva a eso, a la descripción del estudiante. El informe, nosotros, ¿no, Natalia? El informe. Totalmente. Y nosotros
descriptivos, claro, totalmente. Entonces, y nosotros estamos, o por lo menos yo me siento en un lugar como educadora, donde estoy en un lugar eh, 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 que decías vos, esto de narrativo, de ver al otro, al que tengo enfrente, en todas sus particularidades, en todas sus necesidades, en todo, y ahí es donde me transformo en esto que vos llamabas, ¿no? El pedagogo o nosotros educadores como en una situación en una política de cuidado, que por ahí desde el sistema hoy no se está viendo o no nos están viendo como esto, como una política de cuidado de ese niño, de ese adolescente que está requiriendo otras cuestiones que no tienen que ver con lo pedagógico hoy, por hoy, eh, y nosotros no estamos siendo escuchados desde ese lugar tampoco. Por eso me gustó mucho escucharte, me gustó mucho esto que vos planteabas, ¿no? Desde lo descriptivo y lo narrativo y en qué lugares estamos cada uno. Natalia, primero agradecerte, me siento cómplice del sentir y de tu cotidianidad, digamos, ¿no? No ajeno, no estoy describiendo una escena, sino que la vivo y la percibo y la escucho, y gracias a gente como vos, digamos, la incorporo a mi propio lenguaje, como si me pasara a mí. Temo decir que no tengo nada contra la descripción cuando estamos en un plano literario o en un plano filosófico, que yo aprecio mucho que un autor me describa cómo estaba vestido un personaje, cómo era la calle por donde transitaban, cómo era su familia, el paisaje. Eso yo creo que es absurdo. No es un problema de la descripción como género. ¿eh? No quiero que se entienda que la descripción es maléfica y la narración es beatífica. No, tal cual, sí, sí. Para nada. Ahora, justamente por lo que vos estás diciendo, hay una exigencia descriptiva en detalles, ¿no? En detalles cotidianos, en describir, en planificar, en informar sobre tal o cual alumno, porque eso está muy amarrado a la razón evaluadora. Y entonces, como la razón evaluadora también es descriptiva sobre lo que puede o no puede, sobre lo que hace o no hace, sobre lo que dijo o no dijo, sobre lo que aprendió o no aprendió, eso anula la potencia de la narración. A mí me gustaría que haya un encuentro de los lenguajes descriptivos y narrativos al interior de las instituciones educativas. Ahora, mi denuncia es que lo descriptivo anula lo narrativo cuando la cotidianidad abruma de pedidos descriptivos. Es esto, ¿no? Y en eso estamos como de acuerdo. Y lo otro que quería comentar de tu comentario es que no me puedo poner en la ropa de quien está gestionando esta situación. Debe ser muy difícil, debe ser muy difícil. Pensar un sistema en medio de todo esto, ¿no? Debe ser muy difícil. Pero no niego que por momentos tengo la sensación de que estamos abismados, digamos, de que hay una tarea terrible que deben estar haciendo en los ministerios, porque lo sé, es terrible y inagotable, sin descansar, pero no siempre eso tiene que ver con la otra tarea inagotable, sin descansar, las 24 horas por día de los educadores, ¿no? Entonces, es como si en este momento no estuviéramos en una conversación. Todos están trabajando mucho, Natalia. Todos, la mayoría, una gran parte está trabajando muchísimo. Y componer eso significaría haber planteado o plantear todavía un trabajo más asambleario, yo lo llamo, ¿no? Es llamar, mover a una forma para que muchas podamos al mismo tiempo estar conversando sobre estas cuestiones. Como por ejemplo tu idea de qué es pedagógico y qué no es, ¿no? O la idea de la UNESCO sobre lo que es pedagógico y no lo es. Porque ¿qué más que hablar en esta época del Estado, de la salud, de la familia, de la separación familia-escuela o de la mezcla? Todo eso es terriblemente pedagógico.
sobre la necesidad de parar, sobre la necesidad de no seguir contagiando, no. Es una tarea pedagógica. Totalmente, sí, en lo eso dijo hoy Adriana Puigroso, ayer, no me acuerdo. Lo dijo, sí, bueno, coincidimos. seamos pedagogos, ¿no? Hagamos una tarea pedagógica, enseñemos también la necesidad de cuidarnos, no de que te cuides, Natalia, y que yo me cuide, Carlos, sino de ponerlo en plural, hacer comunidad. Esa es la tarea de la... Sí, totalmente de acuerdo. En esto de cuando yo señalo lo pedagógico, por ahí es porque a nosotros, ¿no? En el día a día te piden la actividad, la tareita, ¿viste? Sí, y bueno, y por ahí yo también soy de educación especial, y por ahí uno lo pedagógico lo pasa por otro lugar, por el estar en el acompañamiento de lo que le está pasando al pibe. Entonces, también eso creo que en este momento es prioritario para los chicos, para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Yo soy Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristina y la verdad que de todo lo que expuso, que me quedan muchas cosas resonando, pero el tema de la continuidad pedagógica es algo que más creo que nos ha interpelado como docentes. Yo soy del área de psicología, de los equipos interdisciplinarios, y trabajo en un centro educativo. Y hemos tratado de estar acompañando mucho a los chicos en el tema de las tareas escolares, porque es una de nuestras actividades complementar desde lo pedagógico también a las escuelas de base. Y a veces veíamos esto, que cuando en la escuela, cuando no está la escuela, que es el lugar de lo común en muchas cosas, que al menos ahí el niño tiene a una referente docente que le es común a todos, tiene un libro que le es común a todo, o una fotocopia que reemplaza el libro para poder trabajar, que se hace muy difícil porque a veces llega la tarea y dice remitirse a la página 14, remitirse a la página 13, y algunas mamás decían, no sabemos de qué página están hablando, porque capaz que no fui el día que tenía que entregar el material, o ese día no tenía internet para bajar el material que había que bajar. Y vemos lo cuán difícil que se hace esto. Entonces decíamos que a veces cuando queremos continuar, cuando en esto que usted traía, ¿no? cuando hay un corte, cuando no hay interrupciones, cuando interrupciones parecen a veces muy particulares de cada infancia, de cada familia, que por diferentes situaciones hay interrupciones. Entonces esto es lo que me interpela mucho a mí, porque la verdad que es difícil para todos, es difícil para los docentes, que nos parece que hay que continuar, y para llegar en estos escenarios donde lo común no está. Y bueno, creo que la función más importante es la cercanía. Y ayer casualmente una niña mandaba un mensaje a una de las docentes que le decía, Señor, ¿podés hacerme una videollamada? Porque tengo una tarea y estoy perdida. Y la verdad que esa vocecita, con esa palabra, estoy perdida, decía, uno da la dimensión de lo que a un niño le pasa a veces cuando no tiene un referente que le pueda ayudar con algo. Y qué distinto sería eso en el aula, ¿no? Qué distinto sería en el aula, justamente si queremos, por lo colaborativo, ¿no? Porque hay múltiples personas a las cuales acudir. Es muy interesante lo que planteas, Cristina. Yo lo tomo en la siguiente dirección, a ver qué te parece. Por un lado, yo creo en la necesidad de continuidad, pero no en el sentido de la continuidad pedagógica, como que hay que cumplir el programa o que hay que cerrar el año como si no pasara nada. Es una continuidad indiferente, cuando justamente lo que tendría que hacer sería una continuidad diferente, ¿no? Y eso diferente es sostener algunas tradiciones, que son los que hacen la continuidad, como vos bien decías, las repeticiones, los rituales, sin los cuales se cae toda institución, ¿sí? Sin los cuales las instituciones no se pueden sostener en pie. Pero me da la impresión de que no podríamos entender
que esa continuidad aseguraba la no pérdida de tiempo, porque en muchos he escuchado decir que perdimos el tiempo, cuando al contrario yo creo que hubo un tiempo tan intenso por el dolor o por lo que sea, pero tan intenso que no solo no creo que sea perdido, sino que nunca lo olvidaremos. Entonces, ahí son los dos matices de la continuidad. Una continuidad es la del ritual, que se sostiene pese a todo. Y la otra es, nunca una continuidad puede ir contra la idea de que se pierde el tiempo, cuando en realidad la experiencia que hemos vivido del tiempo ha sido completamente intensa y creo que de la cual se puede, en el mejor de los casos, aprender muchísimas cosas. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Bueno, yo soy directora de una escuela secundaria. ¿Cómo le va? Y yo me estaba pensando, ¿no?, de lo que usted estuvo hablando. La escuela del cual soy directivo eran las antiguas escuelas nacionales, ¿no? Y en un pueblo como el mío, una ciudad chica, donde yo vivo, todavía estaba la cultura, ¿sí?, del cual tenían, a pesar que hay otras escuelas secundarias, ir a esa escuela porque era la escuela que había sido de los padres, que era la escuela nacional, ¿no? Que era muy selectiva en muchos años, pero continuaba, en cierta manera, en algunos, no todos por supuesto, docentes que tenían esa idea, ¿no? De decir antiguamente, antes de esta pandemia, de decir, bueno, se lo llevaba con el 666, todo con centésimo, que si el trabajito no entregó una pregunta, ya estaba desaprobado, ¿no es cierto? No sé si ocurre en otros lados, pero donde yo vivo sí, estaba ocurriendo esto. Y yo esto lo tomo como, en cierta manera, un gran aprendizaje, todo lo que estamos viviendo ahora. Muchos docentes se adaptaron fácil, pero otros que tenían eso arraigado todavía, ¿no? Fue un gran aprendizaje todo este cambio. De la manera de, primero, la vinculación con el alumno, desde otro ámbito, de otra manera, tomar en cuenta lo socioafectivo, ¿no es cierto? También fue importante. Yo creo que hay que también rescatar, a pesar de que todos lo estamos luchando día a día, por supuesto, y estamos aprendiendo todos día a día de esto, pero también es ver nuestras prácticas docentes, ¿no? Cómo se fueron construyendo desde muchos años y cómo nos lleva ahora a cambiar sí o sí y aprender por ahí a la fuerza, pero que también son oportunidades que lo tenemos que tomar como, yo creo que como una oportunidad a tener otra clase de vinculación con el alumno y tomarlo más en cuenta. Yo creo que yo, por ejemplo, tengo 3 años de directivo y 4 de vice, y creo que este año y el año pasado, donde más contacto tuve con la familia, ¿no? Y creo que también hay que ver la parte positiva de esto. Posiblemente a todos no le toque, me pueden decir, no sé qué está hablando, ¿no? Yo lo tomo desde mi lugar de trabajo, donde estaba eso que eran las escuelas nacionales y que a pesar de que ya no existen, se seguía culturalmente manteniendo en la ciudad. Entonces, esto lleva a un gran cambio en la forma de pensar del docente y de actuar y cómo trabajar, ¿no? Y lo que fue hacerle entender que era un plan de continuidad pedagógica, porque lo tomaban como se entregaba el plan de continuidad cuando faltaba el profesor, ¿no? Fue todo un aprendizaje que tuvimos que hacer todos, en realidad, ¿sí? El problema, no el problema, y además te he escuchado con mucha atención, Fabiana. Imagino la dificultad para la dirección de un momento como este,
con tanta, bueno, primero atendiendo, claro, a las historias individuales, porque hay familia contagiada o con fallecidos, o el problema del hambre, el problema de la deserción, el problema de... Y eso siempre se entiende como lo singular, ¿no? Atendiendo lo colectivo, pero necesariamente repensando los vínculos singulares, ¿no? O los efectos singulares que existen delante de un trabajo colectivo. Eso no era una cosa o lo otro, ¿no? Siempre lo hemos entendido como o era colectivo, uniforme, homogéneo, o era singular, individual, psicológico, digamos, para ponerlo en estos términos. Claro. La función de ambas cosas, sí, sin duda, la función, es decir, la escuela, cualquier escuela tiene un proyecto de comunidad, de lo colectivo, de lo común, pero eso genera siempre efectos singulares, y el mundo afuera genera efectos singulares que llegan a lo colectivo de la escuela. Es una relación de ida y vuelta en ese sentido. Yo empecé por la idea de lo mutante, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dije que me parece que hay algo que muta? Hay algo que está mutando. Sí, por eso nombré eso, ¿no? Dos cosas, porque una cosa es la palabra mutante no me gusta mucho. Ayer lo decíamos con el sindicato de maestros en Mendoza. O sea, a mí la palabra no es que me guste, porque yo pienso en los mutantes como los zombies, digamos, ¿no? Pero, una cosa es que participemos de esa mutación, que la tomemos en nuestras manos y definamos un proyecto articulado, y otra cosa es que seamos el resultado de un cambio que no sabemos cuál es y que terminemos como mutantes de verdad, digamos, como ejecutando cosas sin ninguna racionalidad, sin ningún acuerdo previo, ¿no? Sobreviviendo apenas. No, así que te toca justamente esa articulación. Por eso mismo, fue un cambio importante que, claro que sí. Con la cultura que tenía la escuela de muchos años, en cierta manera lo tomo como que fue una oportunidad desde las prácticas, hablo yo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De ese lado. Es el aprender de otra manera, de sacarnos de esa estructura que teníamos, que nos enseñaron, y cambiar. Y yo lo veo eso como, a pesar de que no es fácil, por supuesto, no estoy hablando de eso, que fue un cambio en la idea de enseñar, ¿no? Empezar a enseñar de otra manera. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, bueno, es tratar de tomar, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta, cuando uno se arma un proyecto institucional, bueno, primero rever qué fue lo bueno o lo malo, entre comillas, o errores y aciertos, mejor dicho, de lo que fue el año anterior, y bueno, ir modificando ese proyecto para que la escuela esté bien y que todos estemos bien dentro de todo, dentro de las posibilidades. Entonces como yo le decía, por ese historial que tiene la escuela, fue buena en ese caso, ¿no? Costó un montón. ¿Puedo agregar una cosita al tema de mutante? Sí, Marco, claro. Me quedé pensando por esto que vos decís de mutante y otra cuestión que planteaste como punto de vista, y me parece interesante lo que dicen Spinoza y Deleuze respecto de que uno nunca sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y cómo en esta pandemia, en toda esta situación, y los cuerpos están mutando de alguna manera, están soportando, están algunos acompañando, porque capaz que están más fuertes que otros, pero sí todos estamos siendo de alguna manera atravesados por todo esto. Y en esto de la confianza que apareció al principio y que vos dijiste de exponernos, estamos poniendo el cuerpo. Me parece que también es como un punto de vista interesante el de Spinoza respecto de que lo que uno no sabe que puede un cuerpo, ¿no? En la potencia y en la impotencia. Tal cual, tal cual. Porque aquí no se trata de gestos heroicos. No. Es un trabajo quijotesco, como bien lo sabés, un trabajo comunitario, interdependiente,
Y sabemos que los caudillos no han tenido buenos resultados en general. Es eso mismo, ¿no? Y como que hemos recogido un montón de experiencias completamente impotentes y otras muy potentes, como Fabiana recién lo comentaba, ¿no? Bueno, esto ha dado la potencia de un cambio. En otros casos, no, porque hay 30.000 jóvenes que se fueron del sistema en la provincia del Chaco. Entonces uno no puede decir lo que puede es también lo que no puede. Es admitir la posibilidad del no puedo, porque también eso yo creo que forma parte del aprendizaje. Ver lo que no puedo, como potencia, entendido no como imposibilidad, es como potencia, lo que no puede un cuerpo. Sí, tal cual. Bueno, si te parece que... Muy buena perdón. Perdón, Walter. No, un comentario, disculpen, buenas noches, breve, porque justo estaba pensando con esto del cuerpo en alteridades y pedagogías, cuando se plantea Scliar esta cuestión de decir, bueno, ¿y si el otro no estuviera ahí? Y venía escuchando y pensando en esa línea con una preocupación en estas circunstancias, que esto se nos ha extendido enormemente, estas condiciones, ¿no? Y por momentos me preocupa que el otro no esté ahí, o que las formas de estar del otro son tan reducidas a unas formas de cierto modo nuevas para nosotros que me pone en cuestión por momentos hasta esta práctica pedagógica, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo lo dio vuelta Carlos en este sentido. Un cuerpo también es esa otra dimensión. Tal cual. Yo quería decir algo nada más para cerrar. La experiencia de la ausencia. La charla... Espera, María. No hay que olvidar la experiencia de la ausencia, porque el otro no está ahí. Los otros no están ahí en estos momentos. Hubo momentos en que no había nadie. Tengo relatos absolutamente conmovedores en ese sentido. No haber nadie, no hay nadie del otro lado, o no sé qué hay del otro lado, o no puedo ver las caras, entonces, y además no hay que olvidarse eso de la idea de la extensión del tiempo, que bueno, para muchos la idea de la vacuna es el fin de esto, y yo creo que no. Es decir, claro que creo que es absolutamente imprescindible que todos estemos vacunados y cuidarnos y curarnos, pero la experiencia de los cuerpos quedará por mucho más tiempo. Hay algo de lo humano que se ha modificado y que no tiene que ver con la vacuna. María está por decir algo y después yo hago un comentario para cerrar, si te parece. No, quería decir, me quedaba con esta frase que dijo Carlos, que lo anoté, la narración de las escenas, que hoy justamente yo soy docente de nivel inicial y decíamos con la vicedirectora que para bien o para mal estamos haciendo historia, porque bueno, vienen las madres, las familias a buscar actividades al jardín, cosa que antes era vincularnos dentro, y hoy, bueno, se establece el vínculo a través de esa actividad, preguntar cómo está el nene, describir la escena mientras lo vamos viviendo a través de esta pandemia. Eso me parece muy interesante. Y describir la situación, digamos, estás en la situación y ahí narrar. Es una voz de narrador, donde no te omitís, digamos, vos formás parte de la escena. Claro. No es una escena vista desde afuera y desde lejos. Es una situación en la que estás. Claro. Y vamos haciendo parte de la historia también. Muchas gracias. Quería comentarles a todos y sobre todo a Carlos, en este momento hay alumnos de profesorados de Buenos Aires, profesorados de Uruguay, hay un supervisor de Uruguay, hay profesores de superior de Uruguay y de Argentina, hay gente de Neuquén, mucha gente de Buenos Aires, porque son con los que más trabajamos, pero de a poquito se fueron acercando, y bueno, quería comentarte que el que hablaba hace un ratito, Walter, es de Uruguay, así que bueno, tenés un público variado acá. No sé si hay alguna última pregunta, pero
Hay supervisores de Buenos Aires, es cierto, acá me están diciendo en el chat, hay uno de Uruguay y 2 de Buenos Aires, así que, bueno, tenemos una combinación bastante interesante de experiencias. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Te agrego que hay gente de la formación de educadores sociales de Uruguay y hay varios quizás, pero son varias las que vi, directoras de centros educativos de educación media de acá de Uruguay también. Es cierto, viste, bueno, son un montón de personas y la verdad que no me quería olvidar de nadie. También está un director de José Paz, que ahí lo estoy mirando. Víctor, ¿cómo estás? Por ahí podría hacer una pregunta para el doctor Escliar. Es específicamente, ¿cuáles serían los desafíos de esta escuela para seguir en esta bella dupla de estar siendo, para poder alojar a todos aquellos relatos interrumpidos? No pude verte. Creo que hay una foto, ¿no? Ahí está. De nuevo, háblame para que yo pueda verte con la cámara. Prende el micrófono. Ahí está. Ahí, prende. No sé si llegó la pregunta. Sí, llegó perfectamente, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto abre todas las posibilidades, ¿no? Lo que puedo decirte en este momento que en tu pregunta está la respuesta. No es el cómo, bueno, porque tengo la seguridad que yo no te voy a decir un cómo que vos no sepas o no tengas que buscar en tu comunidad, en tu práctica, en tu territorio, etc. Pero sí creo que estás diciendo algo que me parece fundamental, que es que si la experiencia que hemos vivido marcó un límite, no el límite de los noticieros, digamos, entre si seremos mejores o seremos peores, sino el límite entre una escuela cuya forma hay que hacerla todo el tiempo y el límite del cierre de la escuela como espacio esencial para la vida, hay algo que tiene que ser invitado de otra manera. Nosotros tenemos que elaborar las formas de invitación a un lugar público que no es nuestro. Es decir, no es nuestro en el sentido, no es nuestra propiedad privada, ¿no? Ni la directora, ni el portero, ni la portera, ni el cocinero se adueñan de la cuestión. Sí que son soberanos, yo creo que la soberanía de la institución, pero me da la impresión de que si no invitamos de una manera cuidadosa a que todo el mundo se sienta a gusto y que pueda participar del proyecto educativo, y en eso vuelvo a la idea de los proyectos son siempre colectivos, pero traen efectos singulares inmediatos. Y nuestro arte consiste en revisar al mismo tiempo ambas cosas, cómo va lo colectivo y cómo va lo singular. Me parece que en la historia de la educación hemos caído a veces en solo ir a lo colectivo o en solo ir a lo singular, ¿no? Y ahora es momento de articular ambas cosas. Esto es lo que te puedo decir aquí en este momento, después de lo que hemos dicho. Gracias. A vos. Bueno, si te parece, ¿querés despedirte? Dejarnos... Sí, o no. O no, bueno, o nos podemos ver otra vez, no hay problema. No, muy agradecido por la confianza, la amabilidad, el buen momento, el hacer estos tiempos suspendidos, entre paréntesis, el poder pensar en medio de inquietud, incertidumbre. Así que muy agradecido por este tiempo, sin duda. Y muchas gracias a la gente que asistió de tanto lado. Bueno, gracias a vos, gracias a todos. La verdad que es un placer poder ser el nexo un poco entre autores, especialistas y la gente que sigue preocupada por mejorar este sistema.
que en realidad somos cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, es aportar a eso, a esas ganas de seguir adelante, pensando en un otro, pensando en posibilidades, pensando en positivo en todo esto, más allá de las adversidades y de ser parte de las situaciones, ¿no? Así que gracias, y estamos en contacto para cualquier otra charla que pronto vamos a tener, así que muchas gracias, muy agradecido a todos ustedes. Un abrazo. Abrazo, Carlos.